¿Listos para la palabra? Amén. Vamos a la Biblia entonces, Mateo capítulo 18, versículo 18. Hoy voy a enseñarle acerca de qué es la oración y por qué la necesidad de orar. Mateo 18, 18. ¿Listos? Amén. Dice la Biblia para la gloria de Dios. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bendito Dios. Estamos aprendiendo de oración y vamos a aprender de oración unos 2 o 3 meses más todavía. Porque la oración es el oxígeno del creyente. La iglesia que no ora es una iglesia religiosa, sin poder. Donde no hay oración, no hay manifestación del poder de Dios. No hay crecimiento, no hay multiplicación. No hay visión, no hay poder, no hay autoridad, no hay nada. Porque la iglesia que no ora es una iglesia débil, sin dirección, sin visión, sin propósito. Además, Dios no puede interferir en la tierra sin la oración de su iglesia. ¿Sabía usted que si la iglesia no ora, Dios no hace nada? Es lo que dice aquí, que todo lo que atemos aquí en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Y que todo lo que desatemos en la tierra, Dios lo desata en el cielo. La oración es el instrumento a través del cual nosotros, los hombres, y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, le damos el derecho legal a Dios en la tierra para que haga su voluntad a través de nosotros. Es decir, que Dios no nos usa porque seamos inteligentes o porque seamos indispensables o porque seamos grandes. No, Dios nos usa porque Él se limitó a sí mismo en su palabra. Por eso la Biblia dice, pidan y van a recibir. Amén. Busquen y van a encontrar. Toquen y se les va a abrir. Todo el que pide, dice, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Pero si usted no pide, no recibe. Si no busca, no halla. Y si no toca, no se le abre. Entonces, cuando oramos, le damos permiso a Dios para que invada nuestra vida, para que transforme nuestra familia y cambie inclusive nuestras ciudades y nuestros países. Dios no está interesado en nuestra habilidad. Déjeme enseñarle esto. Dios no está interesado en nuestra habilidad, en nuestro intelecto y en nuestra capacidad. Es más, no está interesado ni en nuestros dones ni talentos, sino en nuestra disponibilidad. Dígalo, disponibilidad. Porque hay gente que tiene muchos dones, muchos talentos, pero no tiene disposición para hacer algo para el reino de los cielos. Alguien que le diga, Señor, usa mi cuerpo físico para orar por las almas. Alguien que ore para que la voluntad de Dios sea traída aquí a la tierra. Y yo quiero enseñarles lo que es la oración para que podamos ubicarnos qué es orar. Porque la iglesia actual se ha convertido nada más en una iglesia demandante de bendición, pero no quiere ningún compromiso con Dios. La gente, yo le pregunto siempre a la gente, ¿cuánta bendición quiere usted de Dios? Toda, me dice. ¿Y cuánto le da usted a Dios de usted? So. Recuerdo una palabra de mi apóstol cuando me formaba, me decía, Manuel, nunca vas a tener todo de Dios si primero Dios no tiene todo de ti. Así es, Señor. Ahora, para enseñarle qué es la oración, primero le voy a enseñar lo que no es la oración. La oración, díganlo, no es un monólogo. Un monólogo es alguien que habla solo él. La oración no es un monólogo. La oración tampoco es rezar. Porque rezar significa hacer vanas repeticiones. Y esto no es otra cosa que orar con uno mismo. ¿Cuántos vienen de esa religiosidad que nos sacó el Señor? Sí. Déjenme contarle y hablar de mí. Yo recuerdo que cuando estaba más joven, de unos 15 o 18 años, yo asistía a las capillas católicas. Y era costumbre que uno iba y se confesaba. Y cuando iba y le decía, mire padre, yo hice esto, hice lo otro, y me decía, ve y reza 45 Padres Nuestros y 32 Aves Marías, y con eso estás absuelto.
Y crecimos con eso. Y íbamos y repetíamos, Padre nuestro, y todo, Ave María purísima, sin pecado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso no sirve. Esa es una vana repetición. La oración tampoco es algo mecánico que hacemos para cumplir con Dios. No es una mecánica evangélica. No es una liturgia religiosa. No es tampoco un ejercicio religioso. No es solamente pedir a Dios un favor. Ni tampoco la oración es una válvula de escape para aliviar la conciencia. No, tampoco es usar a Dios como bombero cuando ya estamos muriéndonos o cuando ya estamos haciendo burbujas. No, la oración tampoco es para eso. Es decir que hay muchos que le oramos a Dios solamente cuando tenemos necesidad, pero cuando estamos bien ni nos acordamos de Dios. La oración no es para eso. La oración es todo el tiempo, dígalo, todo el tiempo. Vaya conmigo a la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 7, mire la instrucción de Jesús a sus discípulos, les dice, y orando, oiga bien, no les dice, Jesús porciona, no les dice, y orando, es decir, que Jesús asume que sus hijos debemos de orar. Dios asume que su iglesia debe de orar, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como quien dice, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Tal vez nos demos cuenta que hemos estado haciendo vanas repeticiones y que no hemos orado conforme al corazón o a la palabra de Dios, que lo que hemos tenido ha sido un monólogo con nosotros mismos y por consiguiente no hemos tenido algún resultado positivo en nuestras oraciones. Cuando usted ora, usted tiene que tener un tiempo para escuchar a Dios. No solo es que usted habla, también usted habla y Dios responde. Amén. Eso es lo que no es la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Número uno, la oración es una conversación, es un diálogo de nuestro espíritu con Dios. Es la comunión directa de nuestro espíritu con nuestro Padre Celestial. Y la razón por la cual menciono nuestro espíritu es porque Dios es espíritu y nosotros dialogamos y oramos con Él por medio de nuestro espíritu. Por eso fue lo que dijo Jesús a aquella mujer en el versículo 23 y 24 del libro de San Juan. Le dijo, la hora viene y ahora es, le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice en el 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la oración es un diálogo, usted habla y espera respuesta. Amén. Dios le da instrucciones y usted responde a Dios. Es una comunicación de doble sentido, de doble vía. Pero cuando usted ora y solo usted habló, usted perdió la mejor parte, que es de escuchar la respuesta de papá. Amén. Entonces hay que tener tiempo. Más adelante vamos a ir conociendo cómo tener ese tiempo para escuchar a Dios. Ahora la gran pregunta, ¿por qué a los creyentes les cuesta orar? ¿A cuánto les cuesta orar aquí? Nos cuesta orar. Y yo siempre le digo a la iglesia, mire, el día que usted se disponga a orar 1 hora todos los días en la mañana, le van a doler hasta las pestañas. ¿Sí? Le va a doler las orejas, el pelo, la nariz, le va a doler todo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que usted ore. Porque entre menos oramos, más carnales somos. Entre menos comunicación tenemos con Dios, nosotros andamos más en las obras de la carne y no en las del Espíritu, como dice Gálatas 5:20 en adelante. Entonces nosotros, la oración es uno de los ejercicios espirituales que más nos cuesta realizar. Mire, hay personas dentro del reino de los cielos que son muy buenas y pasan todos los días tal vez en los hospitales orando por los enfermos. Algunos otros son muy buenos para ir a las cárceles, ¿verdad? Algunos otros son muy buenos para hacer obras de filantropía, pero pónganlos a orar. No les gusta. Porque cuando usted ora, se conecta con Dios. Y cuando usted no ora, entonces usted vive desconectado de Dios. ¿Amén? Entonces,
la oración es difícil para el creyente porque la oración conlleva disciplina, digo, disciplina. Por ejemplo, si usted dice, de mañana en adelante comienzo a orar de 5 a 7 de la mañana, por decir algo, ¿verdad? Ese día usted tiene que hacer cambios en su rutina diaria. Ya no se puede acostar a la 1 de la mañana viendo televisión. ¿Sí? Tiene que acostarse temprano. Porque lo que usted y yo nunca debemos de ignorar es que somos carne y somos huesos. Necesitamos dormir 8 horas. Es mentira que usted se acueste a la 1 o 2 de la mañana y decir que va a levantar a las 5 horas. Es mentira. Y si se levanta, solo es para irse a dormir arrodillado, solo cambia de posición. Ahora, se lo digo por experiencia propia. Entonces requiere disciplina. Hay que ordenar nuestras prioridades. Hay que cuidar nuestro cuerpo para que cuando usted llegue a la presencia del Señor, usted llegue bien descansadito, bien bañadito, ¿verdad? No se vaya así medio levantándose y todo, no, báñese con agua fresca para que se despierte y vaya a platicar con papá bien peinadito, ¿verdad? Se echa su desodorante, ¿verdad? Y va bien despertito a platicar con el Señor y ya va a ver los tiempos, cómo va a cambiar su vida. Pero es una disciplina. Nosotros no tenemos disciplina para orar, hermano. Mucho creyente hoy ora de lunes a viernes y sábado y domingo no, porque es fin de semana. Como que si no necesitan al Señor el fin de semana. Yo lo necesito de lunes a lunes y del 1 de enero al 31 de diciembre. Yo no sé usted cómo lo necesita, pero cualquier día yo necesito de mi Padre. Amén. Hay gente que no ora cuando es feriado. Es day off, dice gente. ¿Sabía usted que el diablo no tiene day off? Así es. Entonces el creyente no tiene disciplina. Hay varias razones por las cuales se nos hace difícil tener una vida de oración continua y una vida de oración perseverante. Número 1, déjenme decirles los obstáculos que nos impiden tener una disciplina en la oración. Número 1, porque la carne es débil. ¿Cuántos saben que la carne es débil? ¿Sí? Miren lo que les dice Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Déjenme contarle algo. A veces nosotros los ministros predicamos acerca de oración, predicamos acerca de compromisos de oración y decimos, ¿cuántos quieren comprometerse con el Señor a comenzar una vida de oración? Y pasan 100. Y espiritualmente están dispuestos a hacerlo. Pero el día siguiente el obstáculo que tiene es que la carne no quiere. Aunque el espíritu está dispuesto, la carne, dice Jesús, es débil. Pero mire qué importante lo que dice Jesús, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. ¿Sabe que la gente que constantemente está fallándole a Dios y coqueteando con el pecado es la gente que no ora? Aquí dice Jesús, oren para que no entren en tentación. Un creyente que ora responsablemente, disciplinadamente, no es que no va a tener tentación, no es que el diablo no le va a poner una tentación, pero está más fuerte para resistirla, porque viene lleno de la presencia del Señor. ¿Cuántos entienden eso? Pero cuando usted no ora, usted está propenso, está pronto a caer en la tentación, porque la oración es la que me da la fuerza para resistir las acechanzas de Satanás. Y debemos de entender que a nuestra carne, es decir, al viejo hombre o a la vieja naturaleza, no le gusta orar. No le gusta orar. Y a veces tenemos vergüenza de que nos miren orar. No nos gusta orar. Nuestra carne siempre está cansada, ¿verdad? Y el diablo le dice, no, hoy no ores, trabajaste mucho. Vienes cansadito. ¿Verdad? Me habló el Señor. Se me reveló el Espíritu Santo. ¿Sí? Déjeme contarle, cuando yo tomé la decisión de comenzar a orar, puse mi despertador. La primera mañana que sonó, lo quebré. Y seguí durmiendo. Es una lucha. Amén, así es. Es una lucha. Pero está comprobado que cuando usted lo hace ininterrumpidamente durante 21 días, después se convierte en un hábito. Amén, amén, gloria a Dios.
Después usted no necesita despertador porque el Espíritu Santo lo despierta. Amén. Pero mire, a usted le dicen, mire, vamos a ir a un viaje, nos vamos a ir a las 4 de la mañana, 3:30, usted está en el baño. Y ni despertador necesita. Porque como es para la carne, ¿sí me entienden? Como es para la carne, entonces la carne lo único que quiere es satisfacer los deseos engañosos. Como dice la Biblia, nuestra carne siempre está cansada, quiere dormir más, no quiere levantarse temprano y siempre está buscando excusas para no orar. ¿Sí? Y a veces decimos, ora una hora, no ora el lunes, y dice, mañana oro 2 horas. Si no pudo orar una el lunes, ¿cómo va a orar 2, hermano? Y hay uno con bárbaro dice, no, el sábado me oro las 6 horas de un sábado. Mire, como que le ha pasado a usted, ¿verdad? Y vamos acumulando las horas. Dice, no, pero yo le voy a pagar al Señor, le voy a pagar. Ay, hermano, si el Señor nos cobra. Dígalo, disciplina. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, disciplina. Y si entendemos esto desde el principio, podemos hacer algo para someter y crucificar la carne. ¿Sabe usted que Jesús tuvo ese problema con la carne? Jesús dice en la Biblia que subió al monte y le dijo, Padre, esto de la crucifixión es una copa amarga de beber, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Tuvo que luchar con la carne. La carne no quiere nada espiritual. La carne no quiere nada que tenga que ver con Dios. Usted convoca una vigilia y le llegan 10 personas y 5 porque se equivocaron. Pero usted convoca una carneada y por ahí sale uno, yo traigo los chorizos, yo traigo de la carne, el carbón, yo traigo los asadores. Y se arma una revolú en un ratito, hermano, y les aseguro que todo este edificio sería poco para carnear. Pero convoque una vigilia, hermano, ¿y qué puedo creer a la vigilia? Ay, hermano, que viera que, no sé, un pie se me dio vuelta al revés. No podía moverme, me acosté y me quise levantar y no. Todos tenían ¿a cuánto les ha pasado? Bueno, la prueba es esa. Cuando estuvimos hace 8 años en la iglesia del Camino, yo recuerdo, yo iba a los sábados de oración y el primer sábado que yo llegué dijo, esto va a ser hermoso, ¿verdad? Una iglesia con casi 4,000 personas, digo que lleguen unos 3,000 a orar, como 60 personas. Increíble. Pero después anunciaron que iba a llegar Rabito, hasta en las gradas estaban colgadas. Y sabe, a la iglesia le gusta vivir en los niveles. Sí, Señor, así es. En los niveles de alimentar la carne. Sí. Pero no queremos orar. Es la carne. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira que me está viendo ahí como usted. Es cierto, esa es la realidad de la iglesia hoy. Sí, amén. ¿Y sabe por qué no pasa nada allá en las iglesias? Porque la iglesia no ora. ¿Sabe por qué no pasa nada en la familia? Porque la familia no ora. Ah, hermano, pero cuando usted agarra una disciplina de oración, no hay diablo que le pueda poner enfrente. No hay demonio que le pueda arrebatar su bendición. Sí, amén. Entonces necesitamos nosotros someter y crucificar la carne, porque la carne nunca querrá por sí misma orar. No, si usted dice ahí, es que, ¿y por qué no ora? Es que no lo siento. ¿Y quién ha dicho que se ora por sentir? Si usted espera sentir, nunca va a sentir. Mira, hay creyentes que, hermanos, quieren tener revelación de Dios, pero nunca han doblado su poder. Sí, Señor. Sí, Señor, así es. Sus oraciones expresas, mientras va manejando el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, y a la cabeza aquí, hijo de Dios. Y si me entiende cómo es la cosa. No, hermano, esa oración no sirve. Cuando vayamos más adelante le voy a enseñar cómo Dios nos exige a nosotros tener un tiempo de intimidad a sola con nosotros. Porque Dios está interesado en conocer el estado de nuestra alma. Amén, en el secreto. ¿Por qué los cristianos tampoco no oran? Número 2, porque los resultados no siempre van de acuerdo al tiempo que oramos. Por mucho tiempo algunos de nosotros hemos estado orando por lo mismo y no vemos resultados físicos que nos indiquen que nuestras oraciones han sido contestadas. ¿A cuántos les ha pasado así? Tenemos tiempo orando y no vemos nada. ¿Verdad? Y al ver esto nos desanimamos y dejamos de orar. Y yo le enseño a la iglesia y le digo,
mañana Dios le iba a responder y hoy usted se dio por vencido. Porque como la Biblia dice, mi tiempo no es tu tiempo. Amén. Amén. Así es. Conozco una señora que oró 17 años por su esposo para que se convirtiera. Todos los días, durante 17 años, salva a mi marido. Salva a mi marido. 17 años continuamente. A los 17 años, el marido aceptó al Señor. Amén. A los 17. Se metió a servir al Señor 5 años después, le pegó un infarto. Pero salvó su alma. Pero 17 años. Óigame, cuánta bendición la iglesia ha dejado de recibir porque empezó a orar y queremos que Dios lo haga en el tiempo nuestro, de la manera nuestra, de la forma como nosotros queremos. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? Y nos damos por vencidos. Y sabe, cuando Dios no responde, no es porque no le escuche ni porque no lo quiere bendecir, es que en la espera Dios está trabajando. En la espera Dios está formando algo en nosotros. Entonces no se desanime, siga orando. Otra forma que nosotros no hemos entendido es que no entendemos que la oración no es una pérdida de tiempo. La oración es una inversión. Díganos, es una inversión. A veces tenemos que invertir mucho tiempo en oración para lograr grandes resultados. No espere que una pequeña oración resuelva todos sus problemas en un instante. No, es necesario orar mucho tiempo hasta que veamos la victoria. Por eso la Biblia dice que oremos en todo tiempo sin desmayar. Dígalo, sin desmayar. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que Dios, así como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendiga. Y hasta que lo bendijo, entonces soltó al ángel y el ángel le dijo, suéltame, que ya raya el ángel. Y dijo, no, Señor, no te suelto hasta que no me bendiga. Agárrese de Dios, agárrese de la promesa. Le digo, Dios, no dejo de orar, no dejo de ayunar hasta ver tu gloria descender. Así deberíamos ser nosotros persistentes, ¿verdad? Como cuando decimos, no, ese trabajo va a ser mío, ese negocio va a ser mío, y usted comienza y le da hasta que lo tiene. Así deberíamos ser nosotros. Pero díganlo en disciplina. ¿Por qué no sabemos orar por un periodo largo? ¿A cuánto le ha pasado que usted se postra a orar y en 3 minutos ya no tiene nada que decir? ¿Verdad? Pero nos encontramos con nuestro mejor amigo o se encuentra con su mejor amiga y 4 horas un pocas y le dice, después terminamos de hablar. Después de 4 horas de estar hablando. ¿A alguien le ha pasado eso por casualidad? Pero nos postramos a orar y a los 3 minutos usted ya no hay que decir. Se le acabaron las palabras. ¿Por qué pasa eso? Una de las razones por las cuales a muchos creyentes les cuesta orar es porque después de 5 o 10 minutos se les terminó el repertorio. Ya no hay que orar. No saben qué más decirle a Dios y se frustran y no continúan orando. Y le voy a decir cuál es la razón principal. ¿Sabe cuál es la razón principal? Que no conocen palabra. Y como no conocen palabra, no tienen promesas que demandar. Ah, pero cuando usted conoce palabras, usted reclama la promesa. Tu palabra dice que voy a creer en ti, va a ser salvo yo y toda mi casa, salva a mi mamá, salva a mi papá, salva a mi abuela, salva a mi tío, salva a mis familiares, a los que están aquí, los que están lejos. Dios, tu palabra dice, Señor, que tú habrías de sanarme por las llagas de Jesús, así de que yo declaro sanidad sobre mi vida. Tu palabra dice que cualquiera que levante contra mí lo va a hacer sin ti, que por un camino va a venir, por 7 van a salir huyendo de mí. Mira las personas que se levantan en contra de mi vida. Dios, tu palabra dice que tú eres mi pastor, que nada me va a hacer falta, que tú me vas a proveer todo lo que me haga falta. Mira, Señor, no tengo que comer, no tengo que vestir. Tu palabra dice, busca primero mi reino y tu justicia. Yo te estoy buscando a ti, Señor, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Tu palabra dice que tú empiezas entonces nos postramos 5 minutos y se terminó el repertorio y usted dice, amén. Y usted dice, hoy sí le cumplí al Señor. 5 minutos ni la introducción. La palabra nos exige orar por lo menos 1 hora. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a los discípulos? ¿No habéis podido orar por lo menos 1 hora conmigo? Aunque lo que deberíamos de orar nosotros es el 10% del tiempo, es decir, 2 horas 40 minutos. El 10% del tiempo de las 24 horas que el Señor nos regala. Ah, pero ¿cómo nos echamos a veces hasta 5 o 6 horas frente al televisor? ¿verdad? O 1 hora chateando, facebookeando, o tuiteando, o instagrameando.
¿Sí saben lo que les estoy hablando, iglesia? Sí. Amén. Sí, amén. No podemos pasar 3 horas, 4 horas frente a la computadora y ni sueño. Pero 5 minutos nos hacen eternos postrados de la presencia del Señor. Entonces necesitamos nosotros comenzar a leer palabra, porque dice la Biblia que debemos de orar conforme a la palabra. Amén. Entonces la gente se frustra y no sigue orando porque dice, ya no tengo más que decirle al Señor. Pero cuando usted va a la Biblia, usted va a dar cuenta que hay miles de cosas que orar toda una vida sin cesar no le sería suficiente para todo lo que hay que orar. Y otra razón es porque somos ignorantes acerca de la oración. No sabemos pedir, ignoramos cómo pedir. Ignoramos qué hacer cuando Dios nos habla. Ignoramos cómo orar conforme a la palabra. No sabemos orar en el Espíritu. Para muchos creyentes, cuando les dice orar en el Espíritu es algo nuevo. ¿Y eso? ¿Dónde está eso? Eso es una herejía. No saben cómo orar en el Espíritu. Hay muchos que oran solamente con la boca, pero no oran con el Espíritu. Hay tiempos en la oración donde el Espíritu Santo toma el control y usted empieza a hablar en lenguas. Usted no sabe lo que está diciendo, pero Dios sí sabe lo que te está diciendo. Eso es orar con el Espíritu. Sí, amén. Entonces, no sabemos cómo orar en el Espíritu. Él no sabe nada de oración. El creyente hoy no sabe nada de oración. Y eso nos lleva a la frustración. Y el resultado final es que no queremos orar. No queremos orar. Entonces, ¿cuál es el resultado entonces de una vida sin oración? La religiosidad. Sí. Nos hemos vuelto religiosos. Dios nos sacó de la religiosidad y nos trajo a una vida de relación, y el no practicar una vida de oración nos volvió a meter a la religiosidad. Y estamos nosotros creyendo que con venir un domingo a la iglesia ya Dios está contento con nosotros por eso. ¿Será que usted está contento con ver a su hijo solo y hablar con él una vez al mes? ¿Cómo se siente usted cuando usted habla con su hijo o su hija una vez al mes y de ahí no lo ve por ningún lado? ¿Usted se preocupa? Así es Dios. Dios quiere hablar todos los días. Él quiere tener una relación con nosotros, platicar con nosotros. Y algunos otros dicen que, otros más espirituales dicen, yo no oro porque yo no sé cuál es la posición correcta para orar. ¿Verdad? ¿Cuál es la posición física para orar? La palabra de Dios no nos ordena una posición física ni específica. Aunque en la Escritura nosotros podemos ver diferentes posiciones físicas que podemos adoptar durante un periodo de oración, tales como de rodillas. Podemos orar de rodillas. Jesús dice que se postraba. Elías dice que asumía una posición como de una mujer dando luz, con su cabeza entre las rodillas, ¿verdad? Clamaba a Dios. Otra posición puede ser de pie. A veces usted, cuando va a hacer una guerra espiritual, yo a veces me pongo a caminar alrededor de la casa cuando siento que hay opresiones que están llegando, y me pongo de pie a reprender y a echar fuera todo espíritu de opresión, y camino alrededor de toda la casa, me meto a los cuartos de los niños, salgo al patio y empiezo, ahí se ora de pie. Algunas personas de repente que tienen alguna incapacidad física por alguna enfermedad pueden orar sentados, ¿verdad? No es malo. Algunos otros podemos orar postrados, es decir, con nuestra frente pegada al piso. Otros podemos orar caminando, inclusive, como el pueblo de Israel que caminaba alrededor de los muros de Jericó y oraban y cantaban y los muros se cayeron. Y podríamos decir que la posición no importa, lo que importa es la actitud del corazón hacia Dios. Deberíamos de tener siempre una actitud de gozo, de reverencia, de agradecimiento y fe. Ahora, ¿por qué la necesidad de orar? Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No es si queremos, es una necesidad. Así como usted necesita el aire para respirar, así como usted necesita el alimento para sostener su cuerpo físico, la oración es nuestro alimento para el alma y para el espíritu. Amén. Es necesario orar. La iglesia no puede vivir sin oración. No puede. Si usted deja de orar, usted se empieza a morir espiritualmente. Se desconectó de Dios. Y algunos dicen, ¿por qué orar si Dios es soberano y hace lo que quiere y cuando quiere? Si es cierto.
pero se limitó por su palabra. ¿Por qué orar? Dicen algunos otros, si la Biblia dice que antes de abrir nuestra boca y de doblar nuestra rodilla, ya Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. ¿Por qué orar? Si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene la autoridad. ¿Por qué orar en contra del enemigo? ¿Por qué? Dice, tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, y Dios hizo todo. ¿Para qué orar? Y siempre andamos buscando excusas para no orar. Óigame, si la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, ¿por qué orar? ¿Por qué tenemos que orar por los perdidos si Dios dice que ya tiene predestinados los que han de salvarse? La palabra de Dios tiene la respuesta a todas estas preguntas. Le voy a dar una de las respuestas que da la palabra. Dios trabaja por medio de los hombres. Levante su mano derecha y dígalo: Dios trabaja a través de mí. A través de usted Dios trabaja. Usted conoce a una persona enferma, usted va con fe creyendo que si usted ora por él va a ser sano. Dios lo lleva, usted pone su mano con aceite, declara sanidad, y el Espíritu Santo a través de usted sana a esa persona. Dios lo usa a usted. No es porque usted tenga poder, no es porque usted es un elegido, no, es porque a Dios le plació usarlo a usted para llevar sanidad a una persona. Usted mire un endemoniado y usted va creyendo en el poder de la liberación. Usted va y pone sus manos con aceite y reprende al demonio. El demonio se va, y no es porque usted tenga poder, sino que porque a Dios le plació usarlo a usted para traer liberación a aquella vida cautiva. ¿Cuántos entienden eso? Entonces Dios nos usa a nosotros. Dios siempre usa al ser humano, a un hombre de carne y hueso, porque a nosotros Dios nos entregó el dominio y el señorío de la tierra. Y Él desea hacer su voluntad por medio de usted y por medio de mí. Amén. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oiga bien este versículo de Génesis. Esto quiere decir que el hombre es el mayordomo, el representante de Dios aquí en la tierra. Es decir, Dios no puede hacer nada si no lo hace a través de la iglesia. Dios no puede hacer nada si no lo hace a través de alguien que crea en Él, que tenga fe en Él. Dios tiene el poder para hacer las cosas, pero le dio la autoridad y el poder al hombre para que el hombre a través de la fe pueda ejercer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, somos responsables de ejercer el dominio y la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y Dios puede hacer lo que desea aquí en la tierra y en los cielos también, sin la ayuda de nadie, pero Él le ha placido usar seres humanos así. Dice la Biblia, con faltas y defectos, débiles, que se equivocan, para hacer su voluntad. Es decir, Dios obra sus planes y propósitos según las oraciones de los seres humanos. ¿Sabía usted que el hecho de que usted esté aquí es producto de la oración de alguien? Las oraciones de las madres, de las abuelas, ¿qué oraciones? Salva mi vida. Déjeme contarle el testimonio de un joven en Honduras que su madre tenía serios conflictos con él porque era un joven de Dios y a los 16 años se apartó de los caminos del Señor y empezó a delinquir. Y los padres habían muerto siendo él muy pequeño y la abuela tomó la crianza de él. Y la abuela siempre, cuando ya no pudo gobernarlo, lo único que hacía era doblar rodillas. Él salía y la abuela postraba sus rodillas en el sofá y guárdalo, Señor, protégelo, que vaya de ángeles acampen alrededor de él. Y ella no se levantaba de orar hasta que él llegaba. 2, 3 de la mañana llegaba, entraba en su habitación, se dormía, ella se iba a dormir a su habitación. Y un día ella sintió una opresión en su corazón y empezó a guerrear fuertemente. Dijo: Señor, yo declaro vallado de ángeles alrededor de mí, reprendo el espíritu de la muerte. Y empezó la viejita a pelear. Y este joven se fue con dos delincuentes más y fueron a asaltar un negocio. Y cuando asaltaron el negocio, el hombre corrió hacia una oficina, sacó una pistola y empezó a perseguirlos. Uno agarró para un lado, el otro para el otro lado, pero el nieto de la viejita siguió derecho y a ese siguió el otro. Y solo oía que los disparos, uno tras otro, y él corriendo. Y cuando llegó a la casa, casi sin aliento, la viejita, cuando lo vio entrar, le dijo: hijo, tenía un presentimiento, y llegó a la casa y me mata. Pero
fui muy rápido, dice, y me logré salvar. Y cuando la viejita no mira que él va hacia la habitación, mira que en la parte de atrás de su camisa blanca lleva como 5 perforaciones de balas, 5 hoyos. Y ella le queda viendo y dice, ven, hijo. Y le dice, ¿qué pasa, abuelo? Quítate la camisa. Y se le enseña. Le habían dado 5 balazos, pero ninguno le había entrado. Gloria a Dios. En ese instante, espérenme, en ese instante, el joven cae doblado de su rodilla llorando. Porque en su espalda tenía 5 moretes, donde las balas pegaron, pero no entraron. Y ahí cayó doblando su rodilla y diciéndole, abuela, haga la oración de salvación, yo quiero conocer a Jesús. Después este hombre, este joven, ha andado por todos lados con su camiseta enseñando lo que Dios dice y testificando. Mire, la oración tiene un poder. La oración, hermanos, hace cosas impresionantes. Si esta viejita no dobla la rodilla, este hombre lo deja como tablero para vender pirulines y todo. Pero la oración de esa viejita, mientras él andaba delinquiendo, ella doblaba rodillas y el Señor envió ángeles. Ese es el poder de la oración. Amén. Mire lo que dice la Biblia cuando Dios habla en Amós 3:7, dice, porque no hará Jehová nada, no hará nada, Jehová el Señor dice, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es decir, Dios no hace nada sin que su iglesia se dé cuenta. Dios no hace nada escondido de la iglesia. Cuando algo sucede, es porque alguien estaba doblando rodillas, es porque alguien estaba orando, es porque alguien estaba clamando, es porque alguien estaba, amados hermanos, tomando su lugar en la oración. Porque nada sucede desde el cielo a la tierra si primero no se ejecutó una acción aquí en la tierra. Por eso dice, si ustedes atan aquí, yo ato allá. Si ustedes desatan aquí, yo desato allá. Pero si ustedes no hacen nada aquí, yo no hago nada allá. El viernes pasado le enseñé que muchos de nosotros que tenemos ángeles asignados, porque sabía que tienen ángeles asignados, allá están en el cielo, están todos gordos y descansando, porque no tienen nada que hacer. Porque sus oraciones hacen que los ángeles vengan a trabajar a la tierra. Y ahí están los ángeles allá todos aburridos. Y si no lee el libro de Daniel, y se va a dar cuenta cómo a causa de la oración de los ángeles descendieron a responder. Entonces, Dios usó hombres desde la antigüedad. Mire, usó a Abraham para constituir a la nación de Israel. Le dijo, de ti te voy a hacer una nación grande y poderosa, y te voy a bendecir y serás de bendición. Usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Usó también a José para evitar que la nación de Israel se muriera de hambre cuando hubieron los 7 años de las vacas flacas. Usó también a Josué para que cruzara el Mar Rojo con el pueblo de Israel y repartiera la tierra prometida por herencia. Usó a Elías en el monte Carmelo para hacer volver a todo el pueblo de Dios que estaba adorando los Baales y estaba adorando los ídolos, y los hizo volver a la adoración real con Dios. Usó a Jesús para devolvernos lo que Adán le entregó a Satanás. Dios siempre usa a los hombres. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Comience a orar. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero queremos verla separados de Dios. Queremos ver la gloria de Dios comiendo pozole, carne asada, pupusas de chicharrón con queso, ¿verdad? Chilaquiles. No, hermano, ore. Yo siempre le digo a la iglesia, y déjeme decírselo, porque a mí me gusta hablarle hacia la iglesia para que me entienda. Si nosotros oráramos como comemos y como vemos televisión, esto Los Ángeles sería, hermano, territorio de Jesucristo. Y andamos diciendo Los Ángeles para Cristo, ¿cómo, señora? Pura falacia, puras palabras. Que vamos a conquistar y que hoy si el diablo ya va a ver quién soy. Dice el diablo, y hace años está con los míos. Ya me lo puedo, dice el diablo. 2 días va a orar y después lo vuelvo a tener en mi mano. ¿Sabía usted que el diablo está contento con las iglesias llenas de religiosos? Sí, señor. Sí, El diablo no tiene ningún temor de las iglesias religiosas, dice el diablo. Miren cómo lo tengo. Entretenido. Sí, señor. Divirtiendo. Sí, señor.
Ah, pero cuando hay una iglesia que ora, cuando hay un pueblo que entiende el poder de la oración, ¿sabe lo que hace el diablo? Agarra su nombre y dice, se busca a Manuel Figueroa, vivo o muerto. El demonio que lo traiga va a ser promovido, porque cuando usted ora, usted se convierte en un peligro para el reino de la tinieblas. Pero mientras usted no ora, usted no tiene ningún peligro para el diablo no tiene miedo de usted. ¿Por qué cree usted que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel, a ellos tres al foso, al fuego ardiendo, y a Daniel al foso de los leones? ¿Sabe por qué? Porque eran hombres que oraban y no comprometían su fe, y los quisieron maltratar, pero no hallaron tacha en su corazón. Entonces le levantaron falso y lo metieron, pero dice que Dios lo guardó. Y después de salir de la prueba, después de salir de la tribulación, dice la Biblia que había una doble bendición esperándoles. Por nosotros queremos la bendición sin pagar el precio. Pastor, ore por mí. Mientras usted mira películas hasta las 4 de la mañana y se levanta a las 1 de la tarde. Pastor, ayude por mí mientras usted está con pozole, mole, chilaquiles, carne asada, ¿verdad? Chuleta ahumada, pierna de cerdo, faisán, ¿verdad? Pegadas a cagar de comida, y el pastor con el espinazo pegado a la columna. Pastor, interceda por mí mientras usted anda dándole sus bajaditas a Egipto en patineta. No, Señor, usted tiene que dar. ¿Cuántos saben que tienen que orar? Esa es la condición de la iglesia actual. Si no, miren los programas en la radio, ¿verdad? Quiero que ore porque mire que... Quiero que ore. Yo les diría, pero usted está orando también. Porque mi oración es un apoyo, pero la primera oración que llega delante de la presencia de Dios es la oración del necesitado. Pastor, ore por mi hijo, pero usted está orando por su hijo, porque la primera que llega es la suya, la mía es un refuerzo. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir de esa vida de religiosidad sin propósito. Si eso éramos antes de conocer a Cristo, íbamos a las catedrales y nos íbamos. Después a las fiestas nos íbamos de parranda. Y de ahí volvimos el siguiente domingo a golpearnos el pecho por mi culpa, mi maldita culpa. Esos tiempos pasaron, dice la Biblia, que ni se mencionen esos tiempos, dice el Señor, porque fueron tiempos de ignorancia. Ahora el Señor nos ha traído nuevos tiempos. Óigame, si Jesús oraba siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, hermanos carnales, viviendo en un mundo tan perverso, contaminado, lleno de maldad? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Si el Hijo de Dios, el que renunció a su posición de Hijo de Dios, necesitó orar, ¿cuánto más usted y yo? Y es por medio de la oración que nos constituimos nosotros colaboradores de Dios. Mire, si usted no le dice a Dios, usa mi vida, Dios no lo usa. No, es cierto. Y déjeme decirle, hay muchos que se van a salvar de carambola. Ya, de puro chení se van a salvar. Y sabe que el mayor fracaso del creyente en la actualidad no es que se muera pobre, no, si eso es pasajero. El mayor fracaso de muchos creyentes es que se muere sin haber cumplido el propósito de Dios, sin haber hecho nada en el reino de los cielos. Hermanos, pero cuando usted por medio de la oración le dice, Señor, usa mi vida, porque si usted no le dice a Dios que lo use, Dios no lo usa, porque Dios le dio voluntad propia y Dios le dio libre albedrío. Es decir, si usted un día dice, ¿cuál evangelio? Yo me voy al mundo, Dios lo respeta. Dios no lo va a agarrar del pelo. No, te vas, no, váyase. Váyase. Si un día usted dice, no, ¿cuál evangelio? Yo me voy con otra religión y voy a empezar a vivir la vida loca, Dios lo deja. Porque le dio voluntad y libre albedrío. Eso fue lo que le pasó al pródigo. Dame lo que me pertenece, porque estoy cansado de que me desorden. El papá, está bien, hijo, aquí está. Sus $2,000 que le vaya a ganar. No le dijo, quédate, hijo, mira que te voy. No, hijo, que le vaya. Y después regresó todo revolcado. Porque a quién le puede ir bien una vez conociendo a Dios y apartado. Entonces, por medio de la oración, usted le dice, Señor, usa mis manos, usa mis pies, usa mis labios, usa todo mi ser.
Entonces usted le está dando derecho legal a Dios para que Dios lo use como instrumento de bendición en sus manos. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Y por medio de la oración, entonces que yo trabajo junto con Dios. Pero si yo no oro, Dios no me usa. Y usted dice, yo miro que cómo usa Dios a esa gente, ¿verdad? Y a mí que no me usa, pregúntele qué están haciendo y le van a decir que nosotros oramos, hermanos. Nosotros doblamos rodillas. Entonces, así como observamos a Dios trabajando juntamente con Adán, lo vemos trabajando con los profetas. Por esa razón, Él nos necesita para que oremos. Mire qué importante Él nos ha escogido para que seamos colaboradores de lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Escuche bien este principio. Hay mucha gente que está haciendo cosas para Dios, pero Dios no está haciendo cosas a través de ellos. Porque una cosa es que usted haga cosas que usted cree que le agradan a Dios, y otra cosa es hacer lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Y hay mucha gente, de paso, que está perdiendo el tiempo haciendo cosas a las cuales Dios no le ha llamado a hacer, y está perdiendo de hacer las cosas para las cuales Dios ya lo tiene preparado. Y esto no se lo van a decir en ninguna iglesia. Así es, Señor. Así se habla la palabra. Pero usted tiene que abrir los ojos. Sí, Señor. Amén. Porque mientras la iglesia no entienda su papel en la tierra va a padecer más y va a sufrir más. Sí, Señor. Entonces, hermanos, Dios necesita manos humanas para sanar, bocas humanas para hablar, pies humanos para ir a lugares. Por eso es que están los misioneros. Por eso es que Dios usa gente en ministerios de sanidad, de liberación, de milagros. Gente para profetizar. Gente que de repente dice, hermano, mire, Dios me dio una palabra y le da una palabra de ciencia. Y usted dice, ¿quién le contó? El Espíritu Santo. Que viene del secreto. Por eso Dios usa, amados hermanos, gente para llevar su obra adelante. Porque usted y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Amén. Y es por eso que Dios usa seres humanos que oren e intercedan para que Él pueda llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Y óigame, hay muchos planes y propósitos de Dios que todavía no se han llevado a cabo, porque no hay hombres y mujeres que nos den a luz en el Espíritu. Sí, Señor. Yo tengo un mensaje que se llama Dolores de Parto, un día lo voy a tirar. Pero la iglesia no quiere parir cosas de Dios aquí en la tierra. Dios busca una familia para tener comunión, porque lo que Dios más anhela, como nosotros anhelamos con nuestros hijos, es tener comunión, es decir, cosas en común. Así Dios quiere tener cosas en común con su pueblo, con su iglesia. Y una de las razones por las cuales necesitamos orar es porque Dios quiere una familia con quien tener tiempos de comunión. Él quiere hijos con los cuales pueda relacionarse y tener intimidad. Dios quiere una familia con la que pueda conversar, caminar y desarrollar esa comunión íntima. Eso es hermoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Salmo 25:14, vaya conmigo a la Biblia. Dice la Biblia en Salmo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Oiga bien, dice, a ellos hará conocer su pacto. Amén. Usted va al Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que las grandes visiones de los hombres de Dios, las grandes revelaciones de los hombres de Dios, las alcanzaron en la intimidad con Dios, en el secreto. Se retiraban, se metían en oración con Dios. Y Dios les daba visiones, Dios les daba propósitos. ¿Por qué es necesario orar también? Para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Es lo que dice Lucas 11:2, cuando oramos, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso se hace, se trae a la tierra a través de la oración. Y por medio de la oración es que Dios ha llevado a cabo su voluntad hasta este momento aquí en la tierra. Y todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra es porque alguien se lo ha pedido. Alguien se lo ha pedido. Un ejemplo de cómo establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como en el cielo es, Dios ha dicho que es su voluntad que todos los hombres sean salvos. Entonces es necesario que su voluntad se lleve a cabo aquí en la tierra para nuestra familia. ¿Cómo se hace esto? Con gente dispuesta a hablar de Cristo a otros. Si no, ¿cómo todos van a estar salvos? Porque la Biblia dice, ¿cómo entonces oirán si nadie les predica? Tenemos que abrir nuestra boca y hablar de Jesús. Amén. La oración le da derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. Por medio de la oración que Dios puede lidiar
con una persona que no desea cambiar su posición. Yo no sé a usted si le ha pasado, pero cuando usted tiene un problema con su esposo, con su esposa, con su hijo, entonces usted, como es la madre, como es el padre, usted tiene todo el derecho legal para pedirle a Dios que trabaje en la vida de su hijo. Amén. Sí, es amén. Y cuando usted le dice, Dios, trata con mi hijo, prepárese. Sí, cierto. Un día llegó una mujer a la iglesia allá en Huachi, llorando, y le digo, ¿qué le pasa, hermano? Pastor, a mi hijo lo agarró la policía. ¿Y por qué lo agarró? No sé, equivocadamente le encontraron como 3 kilos de cocaína. Y me dijo, oremos para que salga, no vamos a orar para que le den una buena sentencia. ¿Sí? Y se enojó y se fue a la iglesia. Como a las 2 semanas regresó y me dijo, pastor, quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Yo no le he hecho nada. Ni usted me ha hecho nada. No, es que la vez que usted me dijo que oráramos para que le dieran una buena sentencia, yo me enojé. Y fíjense que ha sido provechoso, porque han andado buscando a mi hijo para matarlo. Porque se fue debiendo dinero de droga. A las 2 semanas regresó otra vez y me dijo, pastor, fíjese que mi hijo ya reconcilió con el Señor ahí en la cárcel. Antes de venir me dijo, fíjese que ya mi hijo está discipulando a otros, porque él era un cristiano caído. Te oremos para que le den unos cuantos añitos. Ya está un pastor de hijos. Mire, nosotros somos terribles. El Señor trata con mi hijo, llega el Señor y empieza a trabajar, y llega uno, ¡tananana! Como Superman a meter la nariz. Sí, Señor. A interrumpir el proceso de Dios. Sí. Mire, por eso le digo, cuando usted le diga, Señor, trata con mi hijo, con mi hija, o con mi marido, con mi mujer, prepárese. Así es. Porque aunque lo vea sufrir, aunque lo vea morder polvo, Dios no lo va a dejar morir. Pero hay un proceso de Dios. Pero cuando usted entiende que por medio de la oración usted le da derecho legal a Dios, si usted no le da derecho legal a Dios para trabajar en usted, en su esposo, en su familia, Dios no se mete con su familia porque Él respeta sus decisiones. Dios es un caballero, amén. Entonces tenemos que aprender a orar. Cuando usted le dice, Señor, trata con mi carácter, Dios va a tratar con su carácter. Usted ya le dio el permiso. Porque cuando usted cambia por una semana, pero cuando Dios pone su mano, Dios lo va a transformar en el nombre de Dios. Entonces Dios empieza a tocar y a inquietar a las personas que su corazón no desee cambiar. Y escuchen, no es que Dios viole el libre albedrío o su voluntad, ni tampoco hace que esa persona haga lo que Él quiere a la fuerza, sino que aunque ese hombre o esa mujer quiera cambiar, no quiera cambiar, Dios le pone el querer como el hacer, porque la Biblia dice que solamente Él pone el querer y el hacer en la vida del hombre. Mire, cuando yo me convertí al Señor y iba y platicaba a mi mamá del Evangelio y me sacaba escobazos. Y yo busqué a mi mentor y yo le dije, pastor, mire, me está pasando esto. Yo lo único que quiero es que mi madre conozca lo que yo he conocido, porque es algo maravilloso, algo extraordinario. Y me dijo, póngase a orar y dígale a Dios que trate con ella. Y yo empecé a orar y digo, Señor, mira, yo con mi madre, trata con ella. Trata con ella, yo soy tu hijo. Porque sabe, uno tiene que entender cuál es la posición también de uno como hijo. Así es. El Señor dice, si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra. Si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. Si te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Yo sé mi posición delante de Dios. Yo sé que tengo derecho, tengo promesas que Él me ha prometido dar, pero si yo no las pido, ¿cómo las voy a recibir? Yo le dije, trata con mi madre. Y así Dios le fue quebrando los momentos. Aquí somos católicos, apostólicos y romanos. Amén. Gloria a Dios. Y con el tiempo mire, le fue quebrando los argumentos. Como al mes de su propia boca me dijo, hijo, ¿quiere ir a esa iglesia donde Esteban? Y lo miro diferente a usted. Sí, ma, yo la llevo. Y que la llevo y el pastor predica de lo que llevo. Y me dice, ¿para eso me trae? Pues seguí orando. Como a las 3 semanas me volvió a pedir que la llevara. Ya escuchó el sermón evangelístico. Y cuando el pastor dijo, todos los que quieran aceptar a sus becas, iba mi viejita levantando sus manos, sus lágrimas cayendo. Aleluya. Y le dije yo, no, que no.
Mire, llega la viejita, después mi papá, mis hermanos, mire, así como cucarachas envenenadas iban cayendo. Hermano, la oración tiene poder, díganlo, la oración. Nosotros queremos que nuestros familiares se salven, ni les hablamos de Cristo ni oramos por ellos. Sí, amén. Díganlo, hay que accionar. Entonces, vaya conmigo a la Biblia, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, este verso es maravilloso, nos da a entender que si una persona no quiere o no tiene el deseo de cambiar, Dios le puede poner no solo el deseo en el corazón, sino también la voluntad para hacerlo. Y nuestras oraciones pueden traer cambios a los seres humanos, a las ciudades, a las naciones. Por eso la oración es necesaria para la iglesia. Amén. Y mire, la oración nos guarda de caer en tentación. La oración es el medio también para entregar nuestros problemas a Dios. Como usted dice, y Dios que no me ayuda, Dios se ha olvidado de mí, pero no ora. Y aunque Dios no puede ver a usted que está a punto de morirse, si usted no clama a Dios, se muere. Amén. ¿Sí me entiende? Porque cuando usted le dice, Dios, ayúdame, entonces usted le está dando derecho legal a Dios para que le ayude. Pero si usted no le permite ayudarle, Dios no le ayuda. Entonces necesitamos nosotros entender esto. Dice la Biblia, hermanos, que que no debemos de estar por nada afanosos. Y vaya conmigo, se lo regalo ahí para que lo lleve a su casa. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué va a estar afanoso usted por algo que usted no puede solventar? Cuando tiene un Dios que tiene la salida. Entonces Dios usa la oración para que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades. Dice, hijitos míos, venid y echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de mis hijitos. Vengan y depositen toda vuestra carga sobre mí, porque mi carga es fácil, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. La gente que anda preocupada. Usted le quiebra una botella, que anda intenso, estresado, preocupado, temeroso, ansioso, corriendo de un lado a otro. Vaya a la presencia del Señor. ¿Sabe que yo he aprendido mucho de esto? Yo cuando tengo situaciones difíciles, yo sé a dónde ir. Amén. Amén. Cualquier problema, ya sé yo, de rodillas, papi, estoy pasando. Hay alguien que está levantando contra mí. Aleluya. Sí. Y yo sigo adelante, yo no me canso. Gloria a Dios. Sí, Yo no estoy preocupado ni qué va a pasar, qué irá a suceder. Ya está en las manos del sí, Señor. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Sí me entiende? Sí. ¿Por qué voy a estar cargado yo preocupado? Si más bien lo que hace uno es empeorar las cosas en lugar de ayudar. Uno va y dice, Señor, mira mi problema financiero, Padre. No tengo para la renta. Y corre a empeñar el carro. ¿Para qué? No es fe. ¿Cuánto entienden eso? Amén. No es fe. Fe es ir, depositar la carga en Dios y esperar que Dios va a hacer algo. Oiga bien, el gran desafío es estar disponibles en todo tiempo para orar, negar nuestra carne y ser instrumentos para cumplir la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, debemos de tomar como un privilegio el ser parte del plan original de Dios. Imagínense que Dios lo quiere usar a usted y usted no se ha dado cuenta. Sí, Señor. Yo aprendí una cosa, en una oportunidad había una mujer que estaba endemoniada. Y yo me di cuenta que la mujer estaba endemoniada y fui a traer a mi pastor. Y con mi pastor fuimos y mi pastor oró y la mujer se liberó. El Espíritu Santo la liberó. Y yo iba contento porque dije, hice una buena obra. Pero cuando me subí al carro con el pastor me dijo, usted es un mal creyente. Y le dije, ¿por qué, pastor? ¿Por qué me fue a traer a mí? Oh, porque estaba endemoniada. ¿Y qué me dijo? ¿Usted no tiene unción y poder? ¿En quién ha creído usted? Me dice. ¿En Buda? No. ¿En Confucio? Tampoco. ¿Mahoma? Tampoco. ¿En qué ha creído? En Jesús usted tiene poder. Amén. Tranquilo estaba yo, me dijo, comiendo una hamburguesa en la casa con mi mujer y yo me fui.
Y eso fue como un golpe para mi corazón, dije que es cierto. Ya después cuando ya dio un endemoniado, yo el primerito que llegaba. Yo voy y digo. ¿Por qué? Porque nosotros, el problema de la iglesia es que piensa que Dios usa solamente a los ministros. No, Señor. A usted lo usa Dios. Amén. Gloria a Dios. A sus hijos lo usa Dios. Sí, Señor. Amén. Al que cree, dice el Señor, le ha dado poder y autoridad para hallar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, para comer cosas mortíferas, no lo dañarán, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Díganlo al que cree. ¿Cuántos han creído aquí en Jesús? Usted tiene la unción, usted tiene el poder. Desde ahí en adelante yo no andaba buscando a nadie. Hermano, mire que mi hijo está enfermo, yo voy a orar. Mire que mi marido está embrujado, yo voy y lo desembrujo, ¿no? Si usted recibe, yo tengo la autoridad. Y yo me la creía y el Señor lo sabe. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros creemos que Dios usa a unos y a nosotros no? Porque no oramos. Porque el poder y la autoridad, la transferencia del poder y la autoridad está en el secreto, en la intimidad con Dios. Él dice, Dios, te doy derecho legal para que me llenes desde la coronilla y la cabeza hasta la planta de mis pies con tu unción. Te doy derecho legal para que me uses, para que fluyas a través de mí, para que sea un instrumento de bendición en tus manos. Pongo mi vida, mis manos, mis pies, mis ojos, todo mi ser en tus manos, Señor. Yo no quiero vivir mi vida sino tu voluntad. Como Dios nos va a usar. ¿Ven? Entonces hay que levantarnos y decirle al Señor, quiero empezar a orar, ser parte de lo que tú quieres hacer. Y cuando usted entiende entonces que usted no necesita que alguien venga y haga las cosas, sino que usted tiene el poder, la unción de Dios para hacerlo, entonces usted va a comenzar a vivir el verdadero evangelio. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si no lo practicamos, hermano, si no oramos, ¿sabe qué pasa cuando no oramos? Nos vamos secando espiritualmente. Nos vamos volviendo insensibles. ¿Sabe que hay mucha gente que peca, peca y peca? No siente nada. Ya su alma está cauterizada. Porque quien me hace sensible es la relación con mi papá. Amén. El que me hace vivir en el temor de Dios es la oración. Sí, amén. Por medio de la oración, Jesús ministraba todo el día y quedaba vacío, se iba todas las noches otra vez a recibir poder y unción. Sí, amén. Jesús oró toda la noche porque el día siguiente iba a escoger a los 12 discípulos. Oró antes de tomar una decisión importante. Jesús oraba, le enseñaba el viernes pasado, oraba 5 horas y le decía al demonio, vete, y se iba. Nosotros no agarramos escobazos, le damos con la cabeza, le damos a beber aceite, ¿verdad? Le hacemos todo el movimiento, los 7 pasos para la liberación, ¿verdad? Los 14 pasos para echar fuera un demonio, las 25 formas de atar un demonio, ¿verdad? Los 45 temas, ¿verdad? Para atar el infierno, y se va más endemoniado. Jesús no los vete, dice. ¿Sabe por qué? Porque venía de estar 8 horas con el Padre. Amén. Aleluya. Venía lleno de poder. Amén. Gloria a Dios. Venía lleno de autoridad. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren moverse en el nivel? Vamos a orar. Con lo que se de pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que ponga en nosotros el querer y el hacer. Déjeme decirle que si usted está esperando sentir, orar, hermano, va a venir Jesús y usted no va a sentir todo. Porque la oración no es un sentimiento, la oración es una necesidad. Es una necesidad en su vida, en mi vida, en la vida de todo creyente. Yo no puedo concebir la vida de un creyente sin oración. Eso no es un creyente. La oración cambia nuestra vida. Y escúchalo bien, la oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros. Dios no necesita orar, lo que necesitamos orar sobre nosotros. Él lo que necesita es comunión, pero la oración me bendice a mí. La oración nos transforma. Dice que cuando Jesús descendía de los lugares donde subía a orar, dice que venía con su rostro resplandeciente, su ropa blanca, tiraba destellos, porque la oración nos transforma. La oración nos saca de la comodidad
autoridad y nos lleva a hacer cosas para Dios. La oración nos saca de la religión y nos mete la relación con Dios. La oración nos abre nuestro entendimiento, porque la oración Dios te revela cosas. En la oración Dios te habla. Cuando tú comienzas a orar, es el principio de tu victoria. Pero cuando dejas de orar, es el principio de tu derrota. Toda victoria comienza con oración. Y toda derrota comienza con abandonar la oración. Ese es todo el secreto de la vida del creyente. Vengas a tus manos a Dios.